parada se va a armar en casa de mi compadre Montebú. Buena Canano por el cumpleaños de... La visión de lo que es la cultura tradicional de la costa norte. ¿Qué ocurre? Tan rápida y tan profunda son las nuevas investigaciones que se están haciendo en la costa norte, como que recién se ha descubierto la señora de Cao, recién hace pocos años en el Simpán, Caral recién ha aparecido y ha revolucionado toda la arqueología y todo. Ahora, después de haber sido una cultura que se planteaba subsidiaria de Centroamérica, ahora Centroamérica es más bien subsidiaria de la cultura andina, no sino norandina sobre todo, norcosteña. Se están reescribiendo la historia a partir de Caral y se va a tener que seguir reescribiendo a partir de Chupacigarro y de otras ciudades que están siendo desenterradas frente a Caral, más antiguas que Caral. Ya. Esta información que se está manejando le gana a las interpretaciones que se han venido desarrollando a partir de los enfoques antiguos. Ahora hay que replantearlo todo, pero no solamente a nivel arqueológico, histórico, sino también de vivencia actual, de cultura viva, porque esa información que se va encontrando explica mejor la cultura viva, en gastronomía, en textilería, en orfebrería, que mucha gente a veces no podía llegar a interpretar el porqué de los diseños, el porqué de la simbología, el porqué del ritualismo, el porqué, en fin. Pero al comenzar a hacerse esos descubrimientos, aparecen elementos que te llevan a una nueva lectura, ¿no?, de todo lo que es la producción cultural, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué tiene que ver eso, por ejemplo, con el ceviche? Yo me hacía una pregunta de hace mucho tiempo. ¿Por qué en Lambayeque, y solo en Lambayeque, el ceviche se prepara cortando el pescado en cubitos de 2.5 y 3 centímetros por lado? ¿Por qué? Estandarizado. ¿Por qué tanta meticulosidad de los pescadores, de los cevicheros en cortar el ceviche en cubitos cuadraditos como dados de esa medida? Y no solamente en Lambayeque, tú vas a cualquier cevichería en Lima o en cualquier parte del país, si hay un lambayecano lo hace así, ¿no es cierto? Y aquí está, ahí están los cuadraditos. Mira, este es un cuadrado, un dado completo. Ya, la respuesta está en que en la cosmovisión de los Mochica Chimú, y cuando yo hablo de Mochica Chimú no estoy hablando pues de una historia remota, que se presenta a través de lo que yo llamo chimú descendientes, así como hay afrodescendientes, ¿no? Hay chimú descendientes, que son la gente norteña, lambayecana, trujillana, que todavía es portadora de elementos culturales que antes no se podían interpretar, no se podían decodificar. Entonces, cuando tú encuentras que esta gente corta el pescado en esta manera, comienzas a explicarte muchas cosas. Resulta que, sería largo explicar, yo voy a simplificar, que en la cerámica solo los aspectos rituales, mágicos religiosos, ya sea en la medicina, ya sea en los sacrificios humanos, ya sea en la gastronomía, ya sea en las actividades militares que siempre invocaban a los dioses para ir a la guerra, en la base tienen un cubo. Tú vas a un museo, tiene un cuadrado que es el recipiente de agua y encima está la mujer parteando, está el guerrero, está el brujo, está el gran señor de Zipán, en fin, los señores étnicos, ¿no? El cubo tiene un valor que yo haría una analogía, forzando un poco las cosas, de piedra angular de la cultura. De la cultura. Es una visión agrarista en la cual la semilla, fíjate, la semilla que representa la planta tiene que morir para que esta semilla luego vuelva a fructificar, pero con mucho más cantidad de plantas de las que había, ¿no? En la arquitectura, el adobe o la piedra cúbica tiene el mismo nombre que la flor. Por ejemplo, en quechua, tú dices tica huayta, significa flor, pero cuando tú le dices, ¿cómo se dice, señor adobe? O cómo se dice una piedra ya labrada para construir, tica huayta, es flor. En cualquier diccionario quechua antiguo. ¿Por qué? Porque en el mundo andino la concepción de la creatividad, de la producción, de la productividad, se da con una visión de semilla.
Pero, ¿qué tiene que ver una planta con una arquitectura? Es que una piedra es una semilla de una flor, que fructifica cuando el edificio está terminado. Y fructifica también a través de su belleza y de su funcionalidad. Hay un estudio hecho en la Universidad de la UNI, donde un arquitecto ya hizo ese trabajo, y yo de ahí he cogido. Entonces, mira, como un cubo que tú ves estandarizado, rígidamente estandarizado, y eso está ahí en libros de gastronomía. Tú agarras cualquier libro de gastronomía, de Acurio y de quien quiera que sea, cuando presentan el ceviche lambayecano, las recetas dicen picar el pescado en cubitos de 2.5 a 3 centímetros. Es un código, ¿ya? Es un código. Bueno, esto está representado en las piedras de Sechín. ¿Por qué en el norte nunca se revuelven los componentes del ceviche? Como en Lima. En Lima agarran y te lo revuelven, la cebolla le ponen el pescado, el ají, todo te hace un revoltijo. Tú vas al norte, no. Te ponen aquí el pescado con ají, con limón, pero acá está la cancha de unos potitos, ¿no? Acá sí le ponen el alga a un costado y los camotes te lo ponen también en bandejitas separadas. Porque hay el concepto, el tabú de lo que es frío caliente. En todos los libros, Antúnez de Mayolo, Fernando Cabiese, los que han hecho la historia de la alimentación, siempre dicen que en la cultura andina no se deben mezclar los alimentos fríos con los calientes. Pero ¿por qué no se deben mezclar los elementos fríos con los calientes? O los ingredientes. Porque este tabú tiene que ver con los mitos. Por ejemplo, cuando Atahualpa iba a ser ejecutado, lo iban a quemar, primero, ¿no? La sentencia. Y él no quería, rogaba, lloraba, que no lo quemen. Eso lo dice Juan José Vega. Entonces, cuando se le acercan y le preguntan, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres morir dignamente? Eres un monarca, ¿no? No, es que si yo no soy quemado, yo volveré a mi pueblo y volveré a estar junto con todo mi imperio. Allá entonces le dice el padre Valverde, el traidor ese, y le dice, bueno, pues si tú te bautizas, porque él no quería bautizarte, te vamos a condenar a la pena del garrote, ahorcamiento, un palo, ¿no? Te amarran acá y te ahorcan por acá, te van ajustando. Y así fue. Tenía pánico al fuego, porque en el mundo andino el fuego destruye no solo el cuerpo, sino el alma, el espíritu. ¿Entiendes? Entonces ya tú no puedes ya tú no puedes resucitar, ya tú no puedes irte al sol, porque dice que cuando morían los incas se unían a su padre el sol. Entonces, eso explica también por qué hay momias. Había que preservar el cuerpo, porque es la morada de los dioses. ¿Y cómo se llama un cuerpo en una momia en quechua? Malqui. ¿Y qué cosa es Malqui? Árbol, una afinidad con que Ticahuaita es piedra para construir, cúbica, o es adobe para construir. Mira, cómo se va construyendo entonces, se va replanteando la interpretación de un plato, a partir de elementos simbólicos, a partir de elementos míticos, a partir de elementos rituales. Pero hay algo mucho más importante, dentro de otras cosas que aquí se contienen. Yo he encontrado más o menos 20 hipótesis de trabajo etimológico para saber qué significa ceviche. ¿Por qué se escribe con C, con B chica? Unos dicen, Marta Heldeman dice que viene de cebito, que en español significa carnada, el cebo que ponen al pescado, y que a veces alguien dice que lo que no lo usaba para la pesca lo reunía, le echaba limón y ají, y ahí surge el ceviche. Otros dicen, la Real Academia Española de la Lengua en su diccionario dice que es árabe, y que llega al árabe a través del sánscrito, de una palabra que dice siquibek, que significa ácido. Otro dice que viene del África, que viene de la China, que viene de Japón, que viene de... Los peruanos no sabemos de dónde viene el nombre ceviche. Pero no es el único caso. Hay una especie de tragedia cultural. Los elementos culturales más representativos no los sabemos explicar. La vez pasada, conversando con Lumbreras, porque este libro también tiene que ver con él, yo lo encontré a Lumbreras un día detrás de la Biblioteca Nacional,
y me reconoció, ¿no? Porque yo había estado en algunas reuniones, ¿no? Y me dice, ¿qué hace? Le digo, estoy tratando de hacer un trabajo sobre explicación del ceviche. Así me dice. Y él acababa de sacar una resolución declarando patrimonio cultural al ceviche. Pero para algunos cometió un grave error. En los considerandos de su resolución puso que es un plato indio, que es un plato prehispánico, que se debe describir con S y B chica y no con C y con B grande. ¿No es cierto? Y entonces se le fue encima un lingüista Cisneros, que ya falleció, Marta Algil, lo hicieron trizas a Lumbreras por haberse atrevido a poner en la resolución estos elementos de aproximación de una interpretación del plato. Y entonces, ¿qué pasó? Al poco tiempo renuncia a Lumbreras, un poco maltratado, magullado por haberse atrevido a decir esas cosas. Entonces, cuando yo le hago un planteamiento, que estoy haciendo un estudio de ceviche, me dice, La buena jarada se va a armar en casa de mi compadre Montebú. Ay, ay, buena canano por el cumpleaños de Percy. Buena. En la casa de mi compadre